Hoy nos corresponde hablar de un tema muy interesante. Se quedó parado el video, licenciado. Aló. Bien, chicos, no sé si me escuchan. ¿Todo bien, Lick? ¿Me escuchas, Lick? Ok. Sí, le escuchamos. Muy Sí, bien, Lick. gracias. Ya, Lick, ya. Vean, pues hoy nos corresponde, la semana pasada estuvimos hablando un poco de lo que es la axiología jurídica como tal. Dentro de esa perspectiva de aprendizaje, es muy importante que tomemos en consideración que hoy vamos a hablar acerca de un tema que posiblemente ustedes lo vean con un poco de ojos de temor, pero no es así, porque al final, aplicando el principio de que nadie puede alegar ignorancia de la ley, nos va a permitir ver ciertos delitos en los cuales profesionales de las ciencias jurídicas y sociales y de la investigación criminal y forense pueden tener conocimiento para no incurrir en ellos en el ejercicio de la profesión. Cabe aclarar que acabo de publicar una tarea en la cual ustedes van a transcribir el código deontológico de su carrera profesional. Les compartí ya la tarea en Classroom hace un par de minutos y dentro de esa perspectiva ustedes van a tener un par de días para poderlo realizar, para transcribir a mano el código de ética que les va a servir como fuerza motora y ejecutora para no caer en los errores comunes que se realizan en el ejercicio de la profesión. Como tal, para aprender el tema de hoy, quiero ponerles en contexto algunas circunstancias porque obviamente estamos aprendiendo estas ideas y al escuchar el concepto y la definición de delito, ciertas personas les da cierto temor o ciertas dificultades a la hora de poderlo asimilar y comprender. Dentro de esa perspectiva, ustedes tienen que saber que el derecho es ese conjunto, es ese ordenamiento jurídico que regula la conducta del hombre en la sociedad, pero para ello tiene ramas en específico que cumplen un rol en específico para que nosotros como personas ciudadanas tengamos esa certeza jurídica de aplicar conocimientos adquisitivos en manera específica. Partiendo de ese orden de ideas, existen dos grandes ramas que tiene el derecho público y el derecho privado. El derecho privado va a regular las conductas que están entre los particulares, mientras que el derecho público va a regular las conductas que surgen entre particulares y el Estado. Ahí es donde surge el derecho penal. El derecho penal como tal, muchos de nosotros lo hemos visto como una rama del derecho que va a castigar, que va a coaccionar, que va a resocializar al delincuente en determinados aspectos, pero su naturaleza original es que es una rama que va a permitir estructurar procedimientos mediante los mecanismos de poder que ha establecido nuestra Constitución y las diversas ramas del derecho para que exista un equilibrio social entre personas en una sociedad. Naturalmente, el hombre necesita un sistema de coacción para poder actuar, porque si no existiera la coacción, muchos de nosotros no aplicaríamos procedimientos para poderlos ejecutar. Les pongo algunos ejemplos. ¿Qué pasa si ustedes no pagan el recibo de luz de su casa, o el recibo de agua, o el recibo de la televisión? Va a llegar un momento que la coacción para que paguen es que o les cortan el servicio o ustedes tienen que pagar una multa para poderlo realizar. Dentro de estas ideas también tenemos el ejemplo del pago del famoso ornato, que dependiendo de la comunidad vecinal en la cual nosotros seamos vecinos, ahí tenemos que pagar el ornato respectivo que oscila desde 10, 20, 30, 50 quetzales, dependiendo el ingreso económico que nosotros reportemos mes a mes. Dentro de esas ideas surgen lo que se conoce como la coacción. La coacción en términos generales es esa facultad que tiene el Estado para que las personas o los subordinados que están dentro del sistema de justicia tengan derechos, pero también tengan obligaciones. Dentro de esas ideas es muy importante acotar que el delito como tal es una conducta que va a estar tipificada, es decir, que va a estar escrita, que va a estar normada en el Código Penal principalmente, para que algunos sujetos que cometen estas transgresiones sean susceptibles de tener un tipo de castigo. En términos generales, un delito es un acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputables a un hombre y sometidos a una sanción penal. Dentro de esta perspectiva, hay un principio universal, el principio de la libertad de acción.
Eso está establecido en nuestra Constitución Política de la República, artículo 4.5, donde al final la misma Constitución nos indica que podemos hacer lo que la ley no nos prohíba. Es decir, ¿qué pasa si hoy ustedes, hoy que está activo el toque de queda, están a las 9 de la noche fuera de su casa? Van a tener un procedimiento en el cual les pueden ejecutar un procedimiento de faltas donde van a tener que pagar una multa y posiblemente en los peores casos tengan que pasar la noche en un centro de privación de libertad, en los peores casos. Dentro de esa perspectiva, todos los delitos están típicamente establecidos en norma. No se nos puede culpar, no se nos puede condenar y tampoco se puede iniciar un proceso si no está establecido en una normativa vigente. Bajo esa perspectiva de pinceladas de idea que vamos a tener, porque ustedes van a comenzar a recibir ya derecho penal el próximo año, es importante que tomen en consideración algunos elementos que son muy importantes dentro del delito. Hablar de características del delito, vamos a tomar en consideración que existen dos características elementales, la culpa y el dolo. Cualquiera diría que la culpa es que la persona actuó con premeditación, que lo hizo pensado con un hecho de que iba a cometer un delito, pero no es así. Dentro de estas perspectivas es muy importante que ustedes aprendan algo hoy porque les va a servir a ambas carreras. La culpa como tal es una característica del delito en la cual se va a actuar sin premeditación, va a ser de forma espontánea, va a ser un hecho en el cual no se había previsto cometer un acto típicamente antijurídico y posiblemente culpable y punible bajo un efecto legal. Ustedes pueden observar los mayores ejemplos del tema de la culpa son los hechos de tránsito. Todos aquellos que tenemos un vehículo, tenemos hasta cierto grado una responsabilidad para poder actuar, pero también tenemos un arma si no la sabemos utilizar. Imagínense ustedes, yo salgo de la casa, agarro el vehículo, salgo de la colonia, sin percatarme acelero y le ocasiono daño a una persona, posiblemente le quita la vida. Yo jamás inicié con la iniciativa, con el pensamiento de que iba a quitarle la vida a otra persona, pero lo hice, pasó. Todos en algún momento en nuestra vida vamos a tener un accidente, lo hemos tenido, lo hemos pasado, lo hemos sufrido. Siempre y cuando no exista premeditación para poderlo realizar, estaríamos aplicando la característica de la culpa, de la culpabilidad. Dentro de este sentido, es muy importante hacerles una recomendación, estimados amigos. Todos aquellos que tengan un vehículo, todos aquellos que manejen un vehículo tienen que tomar algunos elementos esenciales. Primero, saber conducir, tener licencia vigente, tener los papeles del vehículo, pero a su nombre. Porque ha habido algunas circunstancias que nacen a la vida jurídica por pecar de buena fe. Imagínense ustedes que Brandon es muy amigo mío. Él tiene un vehículo que a mí me gusta y por ser amigo le digo, mira Brandon, préstamelo. Voy a ir a zona 10 y regreso, no me voy a tardar más de 2 horas. Brandon, actuando de buena fe, me da el vehículo. Yo voy después de la bajada de Catalinas, voy rápido. Casi llegando al inicio de Villalobos se me cruza un cristiano y le paso encima. Le quito la vida. Ahí nacen a la vida algunos elementos y algunos delitos muy importantes que le pueden afectar a Brandon y que le pueden afectar, en este caso, a mi persona por ir manejando, perdón. El primero de ellos es que el responsable penalmente del acto es el que va manejando. En este caso soy yo. Pero también, si las otras personas tienen un buen abogado que los asesore, Brandon también es civilmente responsable en concepto de daños y perjuicios por el único hecho de que él es el dueño del vehículo, es el titular del vehículo. Y dentro de esta perspectiva es muy importante acotar que en ese sentido, si se llega a un hecho de darle muerte a otra persona, se puede complicar demasiado. Se puede complicar demasiado las cosas en los famosos hechos de tránsito. Los menores casos son los hechos de tránsito donde hay topones, donde hay raspones y no pasa nada porque uno civilmente actúa para resarcir los daños que ha ocasionado de daño a otras personas. Pero imagínense que yo le quito la vida a otra persona. Se me puede privar de libertad en algún momento. También se le puede privar de algunos ingresos a Brandon por ser el dueño del carro. Y dentro de esa perspectiva, como consejo general, les indico dentro de las características elementales de propiedad de los bienes y objetos que todos ustedes, si manejan un vehículo, que sea su nombre.
Por eso es que aquel famoso dicho que los vehículos y la mujer no se prestan. Ya les acabo de explicar por qué los vehículos no se prestan y lo otro ustedes subjetivamente lo pueden interpretar. Ahora bien, dentro de esta característica de culpabilidad, es muy interesante acotar que siempre el grado de intención va a marcar la diferencia entre un delito que sea doloso y otro delito que sea culposo. Brandon, usted tenía una duda. Todo licenciado, solo le quería comentar algo sobre lo que usted estaba platicando, de que acá en mi casa sucedió algo así como lo que usted dijo exactamente, el ejemplo del carro. Ujú. Mi tío, eh, él compra carros y los vende, y un tiempo se quedó con un carro bastante tiempo, y al final pues lo terminó vendiendo, pero la persona que lo compró no hizo el traspaso a tiempo, y esa persona mató a una persona en Villanueva con un carro. Era un motorista, lo atropelló, lo mató y se fue. Pero el chavo se bajó del carro, se fue y dejó el carro. Y mi tío estuvo en procesos legales por ese asunto, ¿verdad? Eso es Y un caso más serio todavía. sí, porque él pasó cerca de 2 años en ese proceso, porque no salía, ¿verdad? Tenía que estar yendo a audiencias, y mientras que estaba yendo a audiencias, pues le privaron como que cierta movilidad, ¿verdad? Él tenía que estar yendo a firmar hasta que saliera de ese problema, tenía que ir a un juzgado a firmar y a firmar cada semana, mientras que él tenía ese proceso, ¿verdad? Y le costó un montón salir de eso, porque le dijeron de que si no estaba, no tenía un contrato donde él haya vendido el carro, el culpable era él, porque no había un responsable dentro del carro y no encontraron ningún documento dentro del carro. Sí, ese es el peor de los casos que puede pasar, Brandon. Gracias por compartirlo. De hecho, a él lo que le dieron fue una medida sustitutiva en la cual no podía salir de su domicilio y periódicamente firmar ante el juzgado para corroborarse el tema de la buena conducta. Ahora bien, si el agraviado está en efectos de licor, bueno, una cosa es el agraviado y otra cosa es el sindicado, ¿verdad? En este caso, si el que comete el daño es el que va manejando y va bajo efecto de licor, ahí se indica también por el delito de responsabilidad de conductores. Esa pena de prisión ya abarca hasta 25 años de pena carcelaria y la suspensión de por vida de la licencia de conducir. Ahora bien, como ustedes son expertos en derecho, tienen que saber que hay algunas eximentes de responsabilidad penal en materia de conductores. Existe un normativo que establece que si está una pasarela, los ciudadanos y los peatones tienen la obligación en un radio de 100 metros de utilizar la pasarela. Ha pasado, el último caso reciente fue en Zona 3, un video que salió hace un par de meses. Pero en ese caso iba un motorista, motorista manejando, cabal se mira el video donde pasa la persona abajo de la pasarela, el motorista no lo ve y choca. Solo que aquí el caso fue más serio porque el motorista resultó con lesiones graves que lo privaron del ejercicio de su profesión, de su trabajo durante varios meses. Y la persona que también recibió el golpe salió bastante afectada. Dentro de ese procedimiento, como estaba dentro de la periferia de los 100 metros del uso de la pasarela, el responsable fue el peatón y tuvo que resarcir los daños al motorista. Lo mismo pasa en temas vehiculares, pero hay que tener mucho cuidado porque al final, para comprobar esto, son procedimientos que se erogan actividades económicas, uno pierde tiempo y en algunos casos hasta puede perder la libertad para poder reaccionar. Esto es un tema que se da muy, muy seguido, amigos, entonces es muy importante que lo tomen en consideración. Ahora bien, el dolo. El dolo, el delito como tal, recuerden, tiene dos características. Tanto la culpa, porque es actuar sin intención, y el dolo, que es actuar con intención. La característica del dolo está establecida en el artículo 11 del Código Penal. Manifiesta que el delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto y cuando sin perseguir ese resultado el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto. Es muy importante que ustedes en su vida profesional jamás se les olvide esto. Atendiendo las características del delito, el delito puede ser doloso y puede ser culposo. Culposo es cuando no hay intención. Doloso es cuando ya hay intención para poderlo realizar. Para poder entender esto de una mejor manera, hay dos claros ejemplos en nuestro Código Penal.
El delito de homicidio consiste en darle muerte a una persona. Pero el delito de asesinato consiste quien diere muerte a una persona utilizando premeditación, alevosía, ventaja, algunas armas para perpetrar el hecho, y también hay circunstancias que son agravantes dentro del Código Penal que se van a establecer. Eso está establecido en el artículo 26 del Código Penal. Pueden hacer que la diferencia sea sustancial. Imagínense el mismo ejemplo. Yo salgo con mi vehículo, voy en una recta, no hay ninguna pasarela, de la nada se me cruza una persona, yo le quito la vida, eso es un homicidio culposo, porque yo no tenía la intención de quitarle la vida. Ah, pero resulta que yo he visto a una persona que me molesta desde hace meses, que me cae mal, que yo tengo un gran resentimiento en contra de ella. Comienzo a observarla, comienzo a seguirla, comienzo a ver las horas de trabajo, comienzo a saber en qué momentos está sola en su casa, y utilizando ese tipo de ideas, voy con una ganzúa, abro la puerta de su casa, llevo un arma de fuego y le disparo porque tuvimos un problema. Eso es un asesinato. Lo interesante de los delitos es que ustedes van a aprender en base a las figuras jurídicas, estimados amigos, a poder tipificarlos. Tipificar significa encuadrar una conducta antijurídica y culpable a un delito en específico. Existen muchos delitos en nuestro Código Penal, más de 400 delitos, que ustedes esas figuras las van a poder saber y conocer para, en base a casos en específico, poderlos ir aplicando y determinar si un delito es este o es otro. Ahora bien, atendiendo el grado de participación, eso no está aquí en la presentación, pero se los quiero mencionar. Atendiendo el grado de participación en el delito, vamos a tener varios participantes. El primero es el autor. El autor como tal es quien realiza el acto, quien comete el delito. Vamos a ver que la doctrina manifiesta dos tipos de autores: autor material y autor intelectual. El clásico ejemplo del autor intelectual es: yo contrato a un sicario para quitarle la vida a otra persona. Yo lo contrato, soy el autor intelectual. El material es la persona a quien yo le indico que le tiene que quitar la vida a la otra persona. En grados de participación también tenemos a los coautores. Existe el delito de negación por comisión, es decir, si ustedes se dan cuenta de que alguien está cometiendo un delito, tienen la obligación de denunciarlo, de dar ese inicio para poderlo realizar. Pero, ¿qué pasa, estimados amigos, si ustedes se vuelven partícipes del mismo hecho? Ahí se vuelven coautores, y también está la figura de los cómplices. Los cómplices como tal, la doctrina establece que no participan directamente en el hecho, pero sí hacen posible que su perpetración se lleve a cabo. En esa lluvia de ideas, imagínense el famoso empleado bancario. El famoso empleado bancario que sabe los movimientos del banco, sabe cuando ingresa bastante emolumentos económicos, sabe cuando hay poco personal, sabe la contraseña de la caja fuerte. Todo esto se lo proporciona a un grupo de maleantes, y ellos, aprovechándose del conocimiento del cajero, ingresan y toman dinero de la institución bancaria o de la empresa en la cual se trabaja. Ahí vemos la figura de lo que es un cómplice. Permítanme un segundo, estimados amigos. Muy bien, amigos, vamos a continuar. Ahora bien, tenemos ya las tres características elementales de los delitos. Características: doloso y culposo. Ya sabemos la definición del delito y también el grado de participación que estos tienen atendiendo a su participación dentro del mismo. Vamos a comenzar a ver algunos delitos con respectivos ejemplos en los cuales podemos incurrir dentro del ejercicio de la profesión en la carrera de Derecho y también de la investigación criminal y forense. Vamos a pedirle apoyo ahí a algunos amigos para que me ayuden a leer. Por favor, Zulma, ¿usted me puede ayudar con la lectura del artículo 465 del Código Penal? Buenos días, Lick. Perdón si oye bulla, pero creo que hay un servicio afuera.
Dice artículo 465. El abogado o mandatario judicial que de cualquier modo perjudicara deliberadamente los intereses que estuvieren confiados será sancionado, siempre que el hecho se constituyere un delito más grave, con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial por doble tiempo de la condena. Muchas gracias, Zulma. Esto es muy importante. Estimados abogados, si alguna ocasión ustedes actúan en perjurio de su cliente, están cometiendo el delito de patrocinio infiel. Yo les he manifestado que ustedes tienen que ser las personas más responsables en todo momento. He visto casos en los cuales las personas han perdido casos porque el abogado no se presenta y se declara en estado de rebeldía. También he visto casos en los cuales el abogado le dice, mire, por llevarle su caso, deme 15,000 quetzales y le voy a llevar el caso y nunca se presenta a una audiencia. Eso es patrocinio infiel. Dentro de esa perspectiva, también hay mandatarios judiciales que ostentan una representación en el peritaje específico del ejercicio de un acto posiblemente delictivo. Ahí en algún momento podemos ver también la figura de los amigos de investigación criminal y forense. Ahora bien, vamos a ver también el tema de la responsabilidad penal de personas jurídicas. Eso está establecido en el artículo 38 del Código Penal. Le vamos a pedir favor a Iván, si nos puede apoyar con la lectura de este artículo. Por favor, Iván García. Dick, perdone, ¿será que puede poner a otro compañero? Perdone. Ok, Iván, no se preocupe. Vamos a pedirle favor a Jeffrey Linares. Buenos días, Lick. Buenos días. Por favor, Jeffrey. Artículo 38. En lo relativo a personas jurídicas, se tendrá como responsables de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas, que hubieran intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiera realizado y serán sancionados con las mismas penas señaladas en este código para las personas individuales. Muchas gracias, le agradezco. Vean, muy importante esto. Primero que nada, ¿qué es una persona jurídica? Para entender este concepto tenemos que ver lo que es una persona física y natural. El Código Civil establece que nosotros tenemos una personalidad. Tenemos un nombre donde tenemos derechos y obligaciones. Dentro de esta respectiva definición vamos a encontrar que tenemos dos tipos de capacidad. Una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. La capacidad de goce se adquiere desde el momento de nuestra concepción, establecido en el Código Civil y ratificado también por la Constitución Política de la República. Dentro de esa perspectiva, tenemos derechos y también tenemos ciertas obligaciones siendo menores de edad, pero adquirimos la totalidad de derechos cuando tenemos los 18 años de edad y ahí es donde nosotros adquirimos la capacidad de ejercicio. Ahora bien, hay otros tipos de capacidad que se conocen dentro de nuestra legislación como una capacidad relativa. Les puedo poner un ejemplo. Los menores de edad que solicitan una licencia de conducir, ¿qué es lo que hacen? Van con su tutor o su encargado, su padre de familia, van a solicitar la licencia y él es responsable también el que autoriza e inicia la gestión para que el menor de edad de 16 años tenga su licencia de conducir. Hoy está de moda el tipo de armas de fuego. Está de moda a tal extremo que vemos que muchos quisieran tener un arma de fuego por hobby, por deporte, por seguridad, por el motivo que sea. Pero la misma ley establece que solo aquellas personas que sean mayores de 25 años tienen el derecho a solicitar un arma de fuego. Traduciendo en otras palabras, si usted es menor de 25 años, no tiene ese derecho. Dentro de esa lluvia de ideas, vamos a ver que también existen las personas jurídicas. Una persona jurídica como tal es una institución no corpórea, es decir, que no tiene una entidad física, pero que sí tiene atribuciones específicas establecidas en la misma ley. Dentro de estas personas jurídicas encontramos a las iglesias, a las ONGs,
a sociedades civiles, a sociedades anónimas, a sociedades mercantiles, que a pesar de que tienen dueños fundadores o un comité de fiduciarios, también tiene personas a su cargo, pero la ley le va a establecer ciertos atributos a personas que están siendo parte integrante dentro de lo que son las personas jurídicas. Y vean qué dice el artículo 38. En lo relativo a personas jurídicas, se tendrá como responsable de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, a los abogados y a los investigadores criminales y forenses, administradores, funcionarios o empleados de ellas que hubieran intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiera realizado este, y serán sancionados con las mismas penas señaladas en este código para las personas individuales. ¿Cuáles son los mejores ejemplos que les puedo mencionar en este caso? Hace algunos años estaba de moda los delitos de defraudación tributaria. Se persiguió a varios empresarios, entre ellos al grupo de los empresarios que representaba Aceros de Guatemala. No se les condujo, no se capturó a los dueños de la empresa. Se condujo y se citó a administradores, representantes legales que generalmente son abogados, administradores de empresas que ostentan la administración de la misma, a los contadores, y dentro de esa perspectiva, ellos han tenido que dilucidar el grado de participación de este delito de evasión fiscal ante el órgano jurisdiccional competente. Es por ello que aquí, como le reitero, y se los voy a reiterar mucho, aquí no se vale el término es que yo no sabía, es que yo desconocía del tema. Si usted tiene un puesto de confianza, generalmente va a tener conocimiento total del grado de participación que tiene la empresa. Si nosotros vemos esas famosas empresas de cartón, donde se fue sindicada y vinculada a la expresidenciable Roxana Valdetti, ella se le sindicó por lavado de dinero a través de muchas empresas de cartón, pero también se condujo a los representantes legales de las mismas para que se llevara a cabo un procedimiento específico, y personas que hasta cierto punto, en cierta manera, son inocentes, han tenido grandes problemas ante tribunales competentes. El siguiente es el de falso testimonio. ¿Será que me puede apoyar Grachi con la lectura de lo que es el delito de falso testimonio, por favor? Grachi. Gracias. Artículo 460. Comete falso testimonio el testigo, intérprete, traductor o perito en su declaración o dictamen ante autoridad competente o notario. Afirmaré una falsedad. Se negara a declarar, está obligado a ello o ocultar, perdón, no te da pena, no se preocupe. Ocultar la verdad. El responsable de falso testimonio será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años con multa de 50 a 1,000 quetzales. Si el falso testimonio se cometiere en proceso penal o en el año del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. Las sanciones señaladas se aumentarán en una tercera parte si el falso testimonio fuere cometido mediante soborno. Muchas gracias, Grachi. Más adelante ustedes van a observar que hay un delito que se parece al falso testimonio, que es el delito de perjurio. Pero es muy importante que tomen en consideración que estos delitos pueden ser cometidos por cualquier tipo de persona en cualquier circunstancia. Bajo esa línea de ideas, vamos a ver que es muy importante, estimados amigos, que tomen en consideración que el falso testimonio como tal es una circunstancia en la cual todos en algún momento de nuestra vida vamos a sufrir. El clásico ejemplo, ustedes van en la calle, del otro lado de la calle ven a una persona que está robando a otra, o que utiliza un arma de fuego en contra de otra, o que le hace daño con el arma de fuego a otra persona, y ustedes lo observan, le ven el rostro. Hay cámaras de seguridad, llega la Policía Nacional Civil, realiza el acta respectiva, se les propone a ustedes como testigos para que declaren en contra de la persona, y ustedes, por esa obligación constitucional de llevar una circunstancia de cumplir con los llamados de cualquier órgano jurisdiccional, acuden ante el tribunal competente y dan su testimonio.
En cualquier situación idónea, uno va y cuenta la verdad de los hechos, porque es la realidad. No tiene nada malo decir la verdad. Pero han habido circunstancias en las cuales se les indica a los testigos, mediante coacción, fuerza o amenaza, que tienen que mentir porque si no les van a hacer daño a su familia. O también el otro lado de la moneda, como lo mirábamos en el último párrafo, se les da dinero para que digan lo contrario, en base al testimonio que están realizando. Ahí es donde se comete el delito de falso testimonio. Desde hace años la multa se multiplica por 10 para que lo vayan tomando en consideración, no son 200 ni 2,000 quetzales, sino se tiene que multiplicar por 10. Y lo más interesante de esto es el tiempo de la condena, de 2 a 6 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. Vamos con el siguiente, es el delito de prevaricato. Vamos a pedirle, por favor, a William Enríquez que me apoye con la lectura del delito de prevaricato, por favor. Ok. Artículo 462. El juez que a sabiendas dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Si la resolución dictada, consistiere en sentencia condenatoria en el proceso penal, la sanción será de 3 a 10 años. Prevaricato representantes del Ministerio Público. Artículo 467. Lo dispuesto en los 2 artículos precedentes se aplicará en los respectivos casos a funcionarios o representantes del Ministerio Público. Muy bien, muchas gracias. Muy importante aquí tomar en consideración algunos elementos, cómo podemos tipificar o encuadrar la conducta delictiva de estos casos, porque se pueden llevar a cabo en algún momento de su ejercicio profesional. Háblese abogados, háblese jueces y también háblese de investigadores criminales y forenses como parte integrante del Ministerio Público. En algunas ocasiones nos hemos percatado que existen algunas resoluciones que son contrarias a derecho. Hace algunos años, antes de que existiera la CICIG en Guatemala, hubo una época hasta cierto punto oscurantista en la cual el abogado decía, es que yo conozco al juez, es que yo conozco al fiscal del Ministerio Público, yo conozco al perito del INASIF, para que se favoreciera a ciertos delincuentes. Y dentro de esa perspectiva se tomaran sentencias que eran contrarias a derecho. Cabe aclarar que nuestro sistema jurídico establece que los jueces tienen que dictaminar sus resoluciones en base al criterio de la sana crítica razonada. Eso consiste en que el juez tiene que sí o sí dictaminar sus resoluciones en base a lo que le propone el Ministerio Público y en base a lo que le propone la defensa de la contraparte. No se puede salir de ese paraguas jurídico porque estaría cayendo en ilegalidad. Dentro de nuestro sistema penal guatemalteco, el juez es más que todo un orquestador que dirige los movimientos de la audiencia, pero no puede tomar parte activa como si pasa en el sistema americano anglosajón. Yo sé que ustedes han visto muchas películas americanas donde el juez interroga, el juez debate, el juez delega, pone investigaciones y un jurado es el que decide. Pero ese es el sistema americano. Acá en Guatemala tenemos nuestro sistema penal mixto guatemalteco en el cual las decisiones son basadas en base a la sana crítica razonada. Aquí es tan importante el delito de prevaricato porque es una medida de coacción al juez en el cual si da resoluciones contrarias a derecho o inicia procedimientos contrarios a derecho, se le puede iniciar un proceso de prevaricato. Obviamente se tendría que iniciar también el proceso de antejuicio respectivo. También está el prevaricato de los representantes del Ministerio Público. Imagínense, funcionarios o representantes del Ministerio Público, una sentencia condenatoria que va a oscilar entre 3 y 10 años de prisión. Todos los estudiantes, perdón, todos los delitos que sean menores a 5 años, la mayoría, a excepción de los delitos de carácter tributario y algunas excepciones de otros delitos, son susceptibles a lo que se conoce como la conmutabilidad de la pena, es decir, pagar una fianza para poder salir. A veces es muy importante que ustedes sepan en el ejercicio de su profesión que a veces para ganar hay que saber perder. Y les quiero explicar esto. Hay algunos casos que definitivamente su cliente va a ser culpable.
va a ser culpable. Pero lo que va a tener que hacer el abogado defensor es tratar de que la condena sea menor a 5 años. ¿Por qué? Porque aunque tenga que pagar un emolumento económico, va a tener esa facilidad de salir en libertad. Porque al final sus clientes lo que van a preferir en todo momento es tener la libertad que estar pasando en un centro privado de libertad. Ahora bien, doble representación. Vamos a pedirle a Geraldine Vázquez si me puede apoyar con la lectura de el artículo 466. Por favor, Geraldine. Sí, licenciada, permítame. Ahí es que me sale. Aquí está. Artículo 466. El abogado o mandatario judicial que habiendo tomado la defensa, dirección o procuración de una parte, representare después a la contraria en el mismo asunto, lo auxiliare o aconsejare, será sancionado con multa de 200 a 2.000 quetzales e inhabilitación especial de 1 a 2 años. Muchas gracias, Geraldine. Vean, aquí esto es muy interesante, porque ustedes en todo proceso, abogados y peritos, siempre tienen que mencionar que es su cliente, que ustedes representan los intereses de su cliente. Pero al ser parte tan integrante de un proceso, ustedes van a conocer las falencias, las fortalezas y debilidades de un proceso. Ha existido casos en los cuales la persona que ha contratado sus servicios no está conforme con los resultados que ustedes tienen, entonces les dice que ya no continúen con su caso. Pero la contraparte, para buscar un beneficio personal, generalmente busca un contacto externo para reunir información y recabar información de las fortalezas, debilidades que tiene la contraparte, y aquí es donde se manifiesta la figura básica de la doble representación. Desde hace algunos años, yo no he visto casos en los cuales primero el abogado es parte de la parte actora y luego de la parte que está acusando. Desde hace bastante tiempo yo no lo veo, pero sí existe esta figura penal donde se debe salvaguardar los intereses de la persona que los contrató originalmente. Cuando ustedes transcriban su código de ética se van a dar cuenta que está el postulado básico del secreto profesional, es decir, que tienen que guardar los secretos de su cliente y patrocinado en todo momento. Dentro de esa perspectiva, hay un término que ustedes van a ver acá que es muy importante: la inhabilitación especial del ejercicio de su profesión. Este es un tipo de sanción o un tipo de multa en la cual el colegio de profesionales, a través del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, les va a iniciar un proceso en el cual, en el mejor de los casos, es la inhabilitación especial, porque ustedes no van a tener el derecho de ejercer la profesión de 1 a 2 años. Los casos peores es cuando ustedes se les indica por patrocinio infiel, se les condena a pena de prisión y también se les condena a ya no ejercer la profesión de manera liberal. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de delitos. Vamos a ver también el delito de denegación de justicia. Quiero por favor que me apoye José con la lectura de este delito. 469, por favor, José. Muy buenos días, licenciado. Buenos días. Artículo 469. El juez, el representante del Ministerio Público o el funcionario, autoridad o agente de esta que, faltando a la obligación de su cargo, dejara maliciosamente de promover la persecución y procesamiento de los delincuentes, será sancionado con multas de 100 a 200.000 quetzales e inhabilitación especial de 1 a 2 años. Con las mismas penas será sancionado el juez que se negare a juzgar, pretextando oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley. Muchas gracias, José. Muy importante este artículo, amigos, en el ejercicio de su profesión. Dejar de hacer también es un delito. O hacer las cosas a medias también es un delito. Uno de los postulados básicos del Ministerio Público es el principio de objetividad, en el cual el Ministerio Público, aunque nosotros pensamos que el Ministerio Público es el obligado a condenar el trámite de una persona, también tiene esa obligación de verificar que una persona sea culpable o también inocente. Hemos observado casos en los cuales algunos fiscales del Ministerio Público
de ellos sale la opción de darle falta de mérito a las personas o dejar en suspenso un proceso, puesto que consideran que las personas son inocentes en todo momento. Dentro de esa perspectiva, lo mismo pasa con los peritos del Ministerio Público. Imagínense un dictamen pericial en el cual no hacen el procedimiento de levantado de escena de crimen como tiene que ser, retardar maliciosamente el proceso, son responsables del delito de denegación de justicia. Y aquí lo más importante es el tema de las sanciones. A pesar de que es un delito conmutable, es decir, que es de 2 años, que ustedes tendrían que pagar una famosa fianza, no sería lo prudente porque toda la vida quedaría manchado su expediente dentro del ejercicio profesional de la vida de su profesión. El silencio de ley también es dejar de hacer algunas circunstancias, ¿verdad? Oscuridad, no presentar procedimientos, no presentar las pruebas. Ustedes se van a dar cuenta en el desarrollo de la misma que es muy importante que todas las partes tengan acceso a la información de las pruebas. Los peritos tienen que dar la prueba al fiscal, le tienen que dar la prueba a la parte que está actuando, velando sus derechos, y dentro de esa perspectiva no se puede ocultar absolutamente nada porque caemos en el delito de denegación de justicia. También este es un delito general, es un delito muy general, se los quiero explicar y por qué se los puse, porque en algún momento, en cualquier circunstancia, podemos llevar a cabo este tema. Es el tema de la evasión. Como ustedes dicen, evasión es huir, es un sinónimo de huir, de escapar. El artículo 470 establece: quien hallándose detenido o condenado se evadiera será sancionado con prisión de 5 a 15 años y multa de 25,000 a 50,000 quetzales. Si el hecho se hubiera cometido utilizando violencia, la sanción aumentará el doble, es decir, de hasta 50 años, desde 30 a 50 años. Cooperación en la evasión. Quien procurare o favoreciera la evasión de una persona detenida o condenada por delito será sancionada con prisión de 3 a 12 años y multa de 25,000 a 50,000 quetzales. Si el responsable, ojo, atención a esto, amigos que van a trabajar en el Ministerio Público, abogados y peritos en investigación criminal y forense, si el responsable fuera funcionario o empleado de confianza encargado de la custodia o guarda del evadido, o si el hecho se hubiera cometido empleando violencia, la sanción aumentará el doble. Existe una evasión culposa cuando el funcionario empleado público encargado directamente de la custodia o guarda de la persona detenida o condenada por el delito que culposamente diera ocasión para que se fugue, será sancionado con prisión de 3 a 12 años. ¿Se recuerdan ustedes que yo les dije que las características del delito eran doloso y culposo? Culposo es cuando no se tiene la intención. Doloso es cuando se actúa en forma premeditada. Esta evasión culposa radica generalmente cuando ustedes han visto algunos peritos del Ministerio Público se quedan dormidos, unos agentes de la guardia del sistema penitenciario se quedan dormidos y escapan los presos. Ahí es donde se da el delito de evasión culposa. Encubrimiento propio. Este es un delito que cualquier persona en algún momento puede tener. Vamos a pedirle, por favor, vamos a ver, Julio Cifuentes, ¿me puede apoyar con la lectura de la diapositiva? Ok, licenciado. Artículo 474. Es responsable de encubrimiento propio quien sin concierto, convivencia o acuerdos previos con los autores o cómplices del delito, pero con conocimiento de su perpetración, interviniere con posterioridad, ejecutando alguno de los siguientes hechos. Primero, ocultar al delincuente o facilitar su fuga. Segundo, negar a la autoridad sin motivo justificado la entrega de un sindicado, perseguido o delincuente que se encuentra en la residencia o morada de la persona requerida. Tercero, ayudar al autor o cómplice a eludir las investigaciones de la autoridad o sustraerse de la pesquisa a esta. Cuarto, recibir, ocultar, suprimir, inutilizar, aprovechar, guardar, esconder, traficar o negociar en cualquier forma objetos, efectos, instrumentos, pruebas o rastros de delito. Los responsables del delito de encubrimiento serán sancionados con prisión de 2 meses a 3 años. Exención de pena.
Artículo 476. Están exentos de pena quienes hubieran cometido delito de encubrimiento en favor de pariente dentro de los grados de la ley, cónyuge, concubinario o persona unida de hecho, salvo que se hayan aprovechado o ayudado al delincuente o aprovechar de los efectos del delito. Muy bien. El famoso delito de encubrimiento propio es un delito que todos en algún momento de la vida podemos ser susceptibles. Generalmente se da con personas que nosotros conocemos y que consideramos como amigos, principalmente. Resulta el caso que ustedes tienen un amigo, un conocido, en el cual va a pedirles asilo a su casa porque tienen miedo que lo aprenda. Ustedes, primero que nada, no se pueden considerar como coautores ni como cómplices porque originalmente no eran parte del delito. Eso es lo más importante para considerar el delito de encubrimiento propio. Pero sí le dan ese salvoconducto para que se quede en su morada cierto tiempo para que puedan facilitar su proceso de fuga. Ahí es donde se da la figura del encubrimiento propio. Hay algunas exenciones. La misma Constitución establece que no podemos declarar contra nosotros mismos ni contra nuestros parientes. Es por ello que ustedes ven en la pantalla el tema de la exención de pena, es decir, que no aplica, que no procede en contra de familiares o en contra del cónyuge o del conviviente. Esa figura del concubinario ya fue declarada inconstitucional desde hace tiempo, pero sí está la figura de pareja de hecho, es decir, que sin estar cansados, conviven y tienen una relación. Muy bien, falsedad material y falsedad ideológica. Dos delitos que van de la mano, que hay una pequeña línea en la cual nosotros los podemos cometer en cualquier momento. Yo conocí un caso de un médico que decía que era médico, tenía el título de médico, pero no era médico, y les voy a explicar por qué. Resulta que en una comunidad por allá lejana del occidente había una persona que falsificó un título, falsificó el título de médico y comenzó a ejercer como médico, a cobrar como médico y a ganar como médico. Durante muchos años ejerció de esa manera, pero resulta que realmente nunca estudió en una universidad, que nunca se colegió como médico y mucho menos tenía las aptitudes para ejercer la profesión. Este ejemplo se caracteriza porque hay una falsedad material y una falsedad ideológica. Falsedad material porque está el diploma falsificado y falsedad ideológica porque está atribuyéndose atribuciones que no le corresponden en base a su cargo. Esta es una línea muy delgada porque yo sé que los que han trabajado en puestos de confianza en algún momento le dicen, si alguien trabaja en una oficina jurídica o en alguna dependencia del Estado y tiene bastante relación todos los días con su jefe directo o con su jefa, generalmente sabe hacer la firma del jefe o de la jefa, ¿sí o no? Porque son cosas que han pasado. Entonces, usted falsifica, bueno, toma la rúbrica del propietario, pero sin saberlo está cometiendo el delito de falsedad ideológica y de falsedad material. Traduciendo en otras palabras, nuestro Código Penal establece en el artículo 321, quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterar uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Los registradores civiles hace algunos años tenían algunas potestades muy sutiles en las cuales podían cambiar el estado civil de algunas personas dándoles ciertas dádivas, ¿verdad? Alguien decía y le decía, mira, yo ya no quiero aparecer como casado, yo estoy separado de aquella, aunque ya no esté divorciado, pero ya no vivimos juntos, haceme el favor y poneme como soltero. Y sí decía el operador, ahí está cometiendo falsedad material porque le estaba dando a un documento público un sentido que era contrario a lo que originalmente estaba establecido. Dentro de esta perspectiva, todo lo que es alterar, modificar, suprimir, se constituye como el delito de falsedad material. También tenemos el delito de falsedad ideológica, que con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público, insertare o hiciera insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe aprobar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. En algún momento, posiblemente ustedes han visto que alguien se pone atribuciones en su hoja de vida que no le competen, que no son verídicas. Yo conocí a un amigo que decía que él hablaba inglés, alemán,
y francés, pero solo hablaba castellano. Ahí estaba cometiendo falsedad ideológica en su hoja de vida porque estaba indicando cosas que no sabía realizar. Entonces, es una pequeña línea muy delgada en cometer un delito. Vamos con el siguiente, que es el delito de perjurio. Por favor, si me puede apoyar Saúl Rivera con la lectura del perjurio. Ahí se van a dar cuenta ustedes que este delito se parece mucho al de falso testimonio, pero tiene algunas características. Por favor, Saúl, ¿está por ahí? Permítame, licenciado, que fíjese que yo ahorita estoy manejando, estoy oyendo la clase, pero estoy manejando. Ok, Como ando Saúl. trabajando, pero... No se preocupe, Saúl, hagamos Sí. algo, siga trabajando porque sí me preocupa el tema de que vaya manejando yo. Vamos a pedirle... No, pero apoyo. no tengo pena, pero sí estoy escuchando la clase. Ok. ¿Puedo continuar Ajá. yo, licenciado? Por favor, Ismelda, Saúl, Pero- es que su seguridad es primero yo. Por favor, Ismelda. Gracias, no tenga pena, licenciado. Muchas gracias. Bueno, Perjurio, artículo 459. Comete perjurio quien, ante autoridad competente, jurare decir la verdad y faltare a ella con malicia. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 50 a 1,000 quetzales. bien. ¿Qué diferencia hay entre el falso testimonio y el perjurio? Es elemental. Dentro del perjurio, ustedes son parte activa del proceso. Imagínense que pertenecen a una institución donde se está llevando a cabo un procedimiento judicial. Ustedes son representantes legales o encargados de confianza o parte operativa del proceso. Conocen cierto procedimientos que se han llevado a cabo dentro de la empresa. Ahí es donde se encausa el procedimiento de perjurio, porque también existe un juramento de por medio para llevarlo a cabo. Muy bien, incumplimiento de deberes, artículo 419 del Código Penal. El funcionario o empleado público que omitiere, rehusare, hacer o retardare algún acto propio de su función o cargo será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Muy importante si ustedes son operadores de justicia, trabajan en el MP, trabajan también en instituciones del Estado o también de manera liberal trabajan en cualquier ministerio. Háblese de cualquier ministerio, ustedes tienen esa responsabilidad de hacer su trabajo. Maliciosamente, hay algunas personas cuando usted les dice que no lo pueden apoyar por falta de tiempo, los pueden demandar aduciendo el incumplimiento de deberes. Esto es muy delicado porque es uno de los delitos más recurrentes en los cuales ustedes se pueden ver afectados por el no hacer o dejar de hacer su trabajo o tener un mal inconveniente con las personas que están atendiendo. Bien, básicamente esos serían los delitos. Ustedes van a ver en la presentación también otros delitos relacionados al profesional de ciencias económicas, pero esto es únicamente para los administradores de empresas. Tal vez solo aquí encauzar el delito de juegos ilícitos porque es parte de nuestra realidad social en Villanueva. Existe el delito de juegos ilícitos, artículo 477. Banqueros, administradores, empresarios, gerentes o demás personas encargadas o dueños de las casas de juego que se invite a la suerte, invitan al azar, serán sancionados con prisión de 1 a 5 años y multa de 1,000 a 10,000 quetzales. Muy importante esto, ustedes se han dado cuenta que en la periferia de Villanueva están muchas de estas casetillas de juego que invitan a juegos del azar. Dentro de nuestra legislación está prohibido, aunque ustedes se dan cuenta que aquí en Villanueva, en la calle Real, enfrente del cementerio, hay un bingo, también hay una casa de juegos, también en el Frutal hay otro. La naturaleza de invitar al juego de azar es penalmente punible. Dentro de esa perspectiva, hay muchos que dirán, ¿y por qué es esto punible? Dentro de esa perspectiva, todo lo que se invite a juegos de azar, a las apuestas, está penado por ley. Generalmente los juegos de azar van inmersos con una lluvia de condicionamientos que modifican el estado volitivo de las personas. Hemos observado que hay personas que apuestan las escrituras de su casa, las escrituras de su empresa, empresas, vehículos, con tal del vicio del juego. Y hay algunos que llegan a apostar hasta a su mujer. Imagínense lo terrible de esta circunstancia. Desde esa perspectiva, es lo que está normado en ley, aunque ustedes se han dado cuenta que sí llegan a recoger estas casetillas de juego y a las semanas ya están otra vez
Hay un procedimiento algo turbio ahí que está establecido, y respecto a los casinos también que se maneje algún tipo de dádiva a los funcionarios para que se pueda aplicar procedimientos que no son correctos o contrarios a derecho. Dentro de esa perspectiva, esta sería la presentación de los delitos. Vamos a proceder a la siguiente fase. Esta es una fase de la explicación de la tarea que ustedes van a realizar en los próximos días. Tal cual ustedes observaron, existen códigos deontológicos. Quiero compartir de una manera diferente la pantalla para que... Vamos a ver. Solo voy a darle compartir con opción avanzada, si ven toda la pantalla sin estarme saliendo. Muy bien. Ustedes van a observar, estimados amigos, que existen algunos códigos deontológicos, son conocidos, que un código deontológico es el código de ética profesional de el colegio profesional que ustedes los va a colegiar. Tenemos como base el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que va a colegiar, hasta la fecha ha colegiado abogados y notarios, investigadores criminales y forenses, licenciados en relaciones internacionales, también sociólogos y politicólogos, estudiantes de ciencia política, perdón. Dentro de esa perspectiva, para que surja el nacimiento de un nuevo colegio profesional, se necesita por lo menos de un procedimiento ante asamblea de colegios profesionales, por lo menos con 2,000 agremiados. En ese estado de proceso está más o menos ahorita el Colegio de Criminólogos y Criminalistas. Ustedes en algún momento del ejercicio de su profesión posiblemente ya tengan su propio colegio profesional donde se tengan que colegiar. Pero a la fecha, ustedes utilizan supletoriamente el Código de Ética del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. En la presentación que yo les envié, amigos, ustedes se van a percatar que están todos estos códigos de ética. Pueden observar que en el Colegio de Humanidades está también el Código de Ética del Colegio de Humanidades, que es el colegio más grande porque colegia a muchas carreras, colegia a los profesores, a los licenciados en educación, a los licenciados en ciencias de la comunicación, periodistas, publicistas, locutores, también colegia a trabajadores sociales y hasta hace algunos años colegiaba a psicólogos, pero el Colegio de Psicólogos inició su proceso para un nuevo colegio profesional. Dentro de los códigos de ética que yo les compartí, también les compartí el Código de Ética Universal del Criminalista. Este es un código de ética que empíricamente está siendo aplicado a todo profesional de la investigación criminal y forense. Esto fue realizado por Juan Gilberto Cabrera Molina. Dentro de esta perspectiva es un código que establece un marco conceptual que tiene tendencia argentina, donde establece el porqué el criminalista, las normas generales, el deber de la profesión, también lo importante de la honradez, aceptación y rechazo de asuntos, la defensa de indigentes, y ahí lo pueden ir viendo. Yo les aconsejo, amigos, que en la tarea, los que están estudiando investigación criminal y forense, me copien este trabajo. Este trabajo es el que van a copiar a mano. Y los abogados van a copiar a mano y en cada página van a colocar su nombre completo respecto a lo que aborda el Código de Ética del Colegio de Abogados y Notarios. Esto es muy importante, amigos, porque aquí se establece las directrices generales y básicas para el ejercicio de su profesión. Sus postulados básicos, probidad, decoro, prudencia, también están establecidos la lealtad, independencia, veracidad, juridicidad, eficiencia y solidaridad, que son los 9 postulados básicos del profesional del derecho. Pero también hay algunas actitudes que le van a permitir a ustedes respecto a sus clientes, el decidir aceptar el caso de un cliente, la defensa de los pobres, también el cobro de honorarios, que esto es muy importante, cómo se estima los honorarios, la relación del abogado con sus clientes. Es muy importante que ustedes tomen en consideración todos estos elementos, porque aquí también están básicamente el ABC para que el ejercicio de su profesión ustedes puedan realizar de manera correcta un buen ejercicio profesional. Ustedes recordarán, amigos abogados, que ustedes tienen
3 títulos. El título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, el título de abogado, pero también tienen el título de notario. Y ahí es donde se enfoca también el código de ética respecto a las actuaciones del notario en el ejercicio profesional. Por eso es que les decía a los amigos criminalistas que copien el código deontológico que les compartí del profesional en la investigación criminal y forense. Esta tarea, como se la había previsto, es un punteo de la última unidad. Ustedes pueden ver en aquella famosa presentación del 10 de agosto, donde está el programa del curso, que se le da una ponderación de 5 puntos a transcribir su código deontológico a mano, solo con la salvedad de que tiene que tener su nombre en cada página. Les estoy dando bastante tiempo para que lo puedan realizar y de manera más amena tener conocimiento de esto, porque generalmente la mayoría de universidades no le pone bastante énfasis a esto, que al final es una parte muy importante en el ejercicio de la vida profesional de todas las carreras. Muy bien. Estaríamos con eso, estimados amigos. No sé si alguien tiene alguna duda de este tema tan interesante. Al menos ya pueden decir que no pueden alegar ignorancia de la ley, ¿verdad? Ya tienen noción de ciertos delitos. Y el próximo año van a haber delitos en específico en materia penal. No sé si alguien tiene alguna duda, si no estaríamos finalizando la clase en este momento.